Hola, esta es la imagen que me encargaron analizar. Se supone que es un objeto que se vio en Italia hace unas semanas y bueno, me surgió la duda porque yo ya la había visto. Esta imagen, al parecer, tiene un objeto con unos seres en su interior, un objeto volador y unos seres en su interior. Y aquí, pues, esto es lo que me mandaron y le pregunté a algunas personas con las que trabajo, me dijeron que pertenecía a este señor, José María Gómez Montiel. Es español y él dice que es el autor original de estas imágenes y las tomó el 13 de enero del 2021, el año pasado, según lo que dice aquí. Y bueno, también trae una historia de no sé, alienígenas de la octava dimensión o no sé, es como una persona que ha sido contactada. Y bueno, a esto no nos vamos a dedicar ahorita, sino vamos a ir hacia las imágenes. Es lo importante, ver lo gráfico. Vamos a maximizar esto. Estas son sus imágenes originales. Aquí le puse un logo para que nadie se los quite. Y yo le respeto 100% su logo. Bueno, ¿qué veo raro en esta parte? Veo un blur de movimiento. El objeto se está moviendo. Está en el aire, parece ser un sólido. No tengo los metadata, no tengo la foto original. Solo tengo esta versión de Facebook que está un poquito dañada con muchos píxeles encimados, pero es más que suficiente para el punto que vamos a analizar. Lo que nos interesa ver es esto, porque si ustedes se dan cuenta, las orillas están muy difuminadas y eso es por el movimiento que lleva el objeto. Pero, ahí es donde entran los peros. Estos seres o objetos, personas, no sé lo que esté ahí adentro, está nítido en la orilla. ¿Y por qué digo que está nítido? Porque tiene unas fotos con más acercamiento. Vamos a ir hacia ellas. Esta imagen se ve súper nítida la orilla donde están estos personajes, pero ya estamos viendo un cambio de color. Si se dan cuenta, todos tenemos colores morados y azules en esta zona y las sombras van un poco a lo café, pero en esta zona está verde, es un tono verde. Entonces, a mi punto de vista, esto parece una pequeña estampa que se colocó sobre la imagen original. Vamos a ver más imágenes. Es de este tamaño, las fotos son pequeñas. Esta es una foto que él tomó este año en España, 2022. Este es otro acercamiento, o a lo mejor es otra foto, no sé. Parece la misma foto, nada más con acercamiento. Aquí es la orilla, como les digo, que está muy nítida, a comparación de las orillas del objeto. Y bueno, la foto que había tomado. Con esto ya podemos empezar a analizar mejor las cosas. Vamos a abrir lo que es esto. Esta la voy a hacer pequeñita, la voy a mandar para acá y esta la vamos a maximizar. Vamos a acercarnos un poco y vamos a ver de qué se trata esto. Este es Sweep, un filtro de Sweep. Lo que hicimos fue aumentar un poquito los tonos para empezar a ver los verdes que les comentaba y lo que podría ser la estampa. Vamos a la siguiente imagen. Esta es una imagen de normal, es un filtro de normal. Lo que hace es subir los elementos que no corresponden a la imagen, como las letras que están aquí. Ustedes ven cómo les da volumen. Y en este caso se está viendo la estampa que les digo que parece que recortó para montar en este lugar. Esto es Luminance y Projection, está proyectando la iluminación. Déjenme acercarme, ahí está. Igual nos genera una volumetría, como si tuviéramos algo tridimensional en los elementos. Aquí en las orillas, esto debería de integrarse muy suave, pero en lugar de eso tenemos esto que se está amontonando. Y aquí de plano, pues va hacia arriba, que es la zona nítida que les digo. Y aquí otro normal, aquí se puede ver un poquito más fuerte ese efecto de recorte que les digo. Fíjense cómo va el mouse.
y esto es lo que recortó. Esta es la misma imagen normal, pero mejorada con inteligencia artificial, ya más grande. Ya podemos ver los tonos, podemos ver el zigzag del recorte. Y en la que sigue, ya aquí ya podemos ver lo que está bien y lo que está mal. En esto estamos viendo los cambios de tono del recorte. Inclusive aquí se ve que se borró y se tiene cierta transparencia en estas zonas. Entonces parece que aquí pasó el pincel de goma y en estas también. Pero al final era un recorte que se agarró completo hasta acá y hasta acá. Y esto fue lo que se montó. Ustedes noten la diferencia de los píxeles con estos. Y pues es un recorte pegado. ¿Por qué? Porque si esto tiene blur de movimiento, esto debe de tener blur de movimiento. O sea, es la física básica. Y la óptica, no podemos evitar esas reglas de la física. Por eso hay que saberle para hacer este tipo de montajes. Esto es un objeto pequeño, del tamaño de una olla, una cazuela, algún objeto de cocina o tal vez un tapón de una llanta de un auto. Se lanzó al cielo, se tomó la fotografía y luego se montaron estos seres encima del objeto para mostrar o dar la idea que son aliens asomándose a través de un vehículo espacial. Ese es mi punto de vista. No quiero ofender ni agredir a nadie. Tal vez si sean los seres de la octava dimensión, tal vez al verlos y al fotografiarlos se vean como recortes de Photoshop. Tal vez sea así. Yo nada más estoy diciendo mi punto de vista. Y también a mi punto de vista, esto es un objeto que mide unos 30-40 centímetros y tiene algo pegado en la parte de abajo, lo arreglaron, lo aventaron y le tomaron una fotografía. Igual con estas imágenes. Entonces, esto es lo que creo sobre estas imágenes. Me disculpo con el autor de si lo ofendo o algo, pero solo es un análisis visual de lo que estoy viendo en pantalla. Muchas gracias y hasta luego.